Listo, estamos en vivo. Pues buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde donde sea que están. Hola Enrique, qué gusto tenerte en este Hola, espacio. hola, Inesita, gracias por invitarme. Uh, Y bueno, vamos a esperar mientras voy a compartir esto y esperar a que se conecten. Si por ahí alguien nos ve, díganos si se ve. Ah, por ahí ya veo algunos ojitos. Sí, ya veo un ojito. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta plática. Y hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. ¿Cierto, Enrique? así es, así es, así es. Mm. Es un tema, como todos, yo creo muy extenso. Cuando me senté a escribir me di cuenta que era amplísimo. Mm, Son demasiadas disciplinas involucradas. así es, y aquí tenemos un filósofo que también sabe acerca de la esperanza. Hola, Enrique, ¿cómo Ah, qué estás? bueno. Hola, Juan, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, mientras van entrando los demás, y para ponernos como en sintonía, ¿les parece si hacemos 2 minutitos de calma mental? Nada más como para acabar de llegar y para que vayan entrando las demás personas. Entonces, pues ahí donde están, simplemente pongan una postura cómoda y si quieren pueden cerrar los ojos y simplemente siente el aire como entra y cómo sale de tu cuerpo. Intenta dejar todos los pendientes a un lado. No es hora de correr, no es hora de planear, ni de solucionar nada. Es momento de estar aquí y ahora con todo lo que está pasando, atento y en relajación. Y siente como con cada inhalación tu cuerpo se refresca y con cada exhalación desechas todo lo que no necesitas. Y permite que descanse tu mente, que descanse tu corazón, que descanse tu piel, que descanse todo tu cuerpo. Y haz una respiración profunda, retén el aire y exhala todo el aire. Otra vez inhala profundo, retén el aire y saca todo el aire de tu cuerpo. Y puedes abrir los ojos. Y en esta atención, en esta conciencia, vamos a vamos a empezar esta plática. Janet, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto que estés aquí bien. Y bueno, pues Enrique, de nuevo bienvenido a esta Gracias, Inesita. plática que yo te preguntaba qué tema es el que tú querías dar
Y este fue uno de los que te surgió de forma, me parece, espontánea, que es algo que tú tenías dentro que querías hablar. Así que platícanos un poquito por qué este tema, cuéntanos cómo quieres comenzar. Ah, muy El bien. espacio es tuyo. Pues mira, yo creo que antes de empezarla, me gustaría indagar un poquito de las personas que nos acompañan. Quisiera yo preguntarles cuál es su concepción de la esperanza. Antes de armar esta charla, me dio la tarea de platicar con mis amigos y preguntarles qué piensan ellos de la esperanza. Y como siempre me encontré con concepciones diversas, muy distintas, algunas muy rudas, muy crudas, ¿no? Sobre ese concepto de la esperanza, muy despectivas incluso. Otras un poco más, sobre todo los psicólogos, todavía con mucho más amplitud, algunas muy reducidas, sí. Pero siempre en cada pregunta que haces, siempre te llevas opiniones distintas, ¿no? Es como cuando me acuerdo que una vez hice un trabajo sobre el complejo de Edipo en Freud. Entonces hay un fenómeno que se estudia en psicología social cuando tú llevas conceptos propios de la ciencia, vamos, las actividades o las disciplinas especializadas, filosofías, antropología, y manejas conceptos que no son de uso común. Pero entonces las personas, el grupo que no especializado adopta esos conceptos, pero ya los transforma. La definición o la concepción es distinta. De pronto un complejo de Edipo tiene que ver con el enamoramiento del padre, así tal cual, ¿no? Así tan llano, que eso no es realmente el complejo de Edipo, es una oración muy amplísima, pero se reduce. Yo lo que me encontré en el concepto de esperanza, una reducción de ese concepto, muy reducido. Entonces, en 2, 3 palabras me dijeron que era la esperanza. Entonces yo quisiera comenzar a partir de ahí, porque este concepto se ha transformado. No es lo mismo lo que pensaban los griegos de la esperanza, a lo que ya nos decía más adelante los estoicos, lo que nos decía Santo Tomás en la Edad Media, o lo que nos dice de pronto ya la psicología actual. La psicología actual tiene una concepción muy positiva de lo que es la palabra o el concepto de esperanza. Pues Entonces, si los que nos ven nos pueden, por favor, aportar, nos pueden decir, sería, aquí creo que tenemos dos ajá, conceptos ya. sí, Vianet nos dice, la esperanza para mí es un pensamiento con fe de que las cosas saldrán como yo quiero. ok, gracias. Y Enrique nos dice, yo no creo en la fuerza de la esperanza. Me parece que la desesperanza es un motor que nos mueve más rápido y con mayor eficacia. Okay. Y son los únicos dos. Bueno, entonces algo del tema se llama algo sobre la esperanza. Sí, vamos a tocar el tema de la desesperanza, ¿no? Y lo que le llamamos el fatalismo, y lo que hablamos también de lo que es el optimismo, porque me di cuenta que mucha gente confunde esperanza con optimismo. Y parece que no va por ahí la situación. Entonces, la intención de esta charla no es ofrecer conclusiones, es solo invitar a la reflexión y al pensamiento crítico sobre temas que creemos son fundamentales en el ejercicio del quehacer humano. Es decir, en ningún momento, realmente dentro de la realidad trabajamos con palabras, estamos expuestos al lenguaje y también a modelos que intentan explicar la realidad. Y hay que Para tener los, claro que son... Ajá. para los que se vayan sumando, hola Mireya, les recordamos que estamos con una pregunta para empezar. Si nos quieren escribir qué es la esperanza para ustedes, vamos a estar muy gustosos de leerles. Ahora sí, Enrique. Ok, ya se me olvidó de qué estaba. Bueno, hablaba yo de los modelos de explicación de la realidad. La realidad, pues, es huidiza. Entonces nos hemos dado la tarea dentro de la filosofía, dentro de
la psicología de la misma religión se crean sus modelos de aproximación, pero no explican la realidad, no son la realidad. Eso es muy, muy importante, porque te encuentras con personas que de pronto asumen que esa es la realidad. Y entonces viene este fenómeno de enajenación de la mente, viene este manoseo de la mente, y nos hacen creer que de pronto eso es. Hay gente que se pelea contigo porque defiende su postura política, su postura religiosa, su postura dentro de una comunidad científica, y es una lucha con una vehemencia feroz, una ferocidad tremenda, ¿no? Aquí de lo que se trata es de pensar un poquito, ver un poquito esos conceptos, cómo se van insertando. Aquí lo que a mí me ha interesado siempre en la realidad es cómo las palabras van abriéndote un camino, van formulando. Nosotros como individuos utilizamos mucho la mente para formular palabras, conceptos. Entonces, en un primer momento estamos elaborando ese lenguaje, porque lo que tenemos que hacer es llegar a lo que es, aquí la esperanza la voy a plantear desde el punto de actividad, de lo activo, de lo dinámico. La esperanza no es un concepto pasivo, que es otro punto que me encontré. Muchos creen que la esperanza es, de pronto, desde la postura religiosa, es esperar a que, este es un pensamiento fatalista, esperar que la vida o los otros den el próximo movimiento en tu vida. Entonces, dentro de esta definición de esperanza que es muy católica, es esperar que Dios, el gran creador, de pronto tú debes depositar la fe. De hecho, por aquí tengo una definición Mira, Oscar nos de Santo dice, Tomás. Ajá. yo considero que la esperanza es el deseo de que algo se realice. Es una definición clásica, ¿no? De que algo se realice. Exactamente, eso es lo que hace, lo que dice la religión católica, ¿no? Algo va a pasar. Entonces entra ahí el pensamiento optimista de que no te preocupes, las cosas van a estar mejor mañana. Hoy es un día, mañana es distinto. El universo se va a alinear y tú vas a estar mejor, vas a estar feliz. Pero la esperanza no opera así. La esperanza exige, pide una parte activa, es decir, que tú interactúes con la realidad. Que tú, ahí entra lo que hablamos de la creatividad y también se involucra lo que es la salud mental. Una persona que padece niveles extenuantes de ansiedad y de depresión solo verá gris el panorama. Una persona que de esa salud mental no está deteriorada, se complica un poco. Se han llevado a cabo estudios de la psicología y les resulta un poco difícil a estas personas moverse en esos lados de la esperanza, ¿no? De ser creativos, de ser propositivos, de tomar un protagonismo por su vida. Bueno, aquí dice la esperanza en la religión, confianza en obtener la gracia divina para alcanzar la salvación. Está más relacionada con el paraíso y más afuera del humano, ¿no? Más allá. Y forma parte de las tres virtudes teologales identificadas por la tradición cristiana. Dice, bueno, ha tenido una importante consideración en las distintas religiones y códigos morales desde la antigüedad. Entonces también lo encontramos en mitos. Hay un mito muy, muy famosísimo que es el de Pandora. Justo Enrique dice, los griegos guardaban a la esperanza en la caja de Pandora entre todos los males. Entre todos los males. Es curioso. Aquí voy a comentar brevemente el mito, porque a mí me ha gustado. De pronto le llaman el bello castigo, ¿no? El bello mal. Entonces Zeus viene y pues no está el mundo despoblado, entonces le pide acaban con todos estos seres que antes de ellos. Se me olvidó cuáles eran los seres que estaban antes de ellos. Hubo una pelea, los vence. Entonces pidieron a Prometeo y a su hermano, Epimeteo, que poblaran la tierra con figuras, con humanos. Eso lo empiezan a diseñar. Entonces Epimeteo le da todos los dones a los animales y se olvida del humano. Entonces Prometeo le dice, oye, hay que guardar algo para el humano porque está indefenso.
¿qué le podemos dar? No, pues ya repartí todos los dones. Entonces, Prometeo, en este acto de empatía y conmiseración, va y le roba el fuego a Zeus y se los da a los humanos, porque el fuego era un don, un regalo divino que era obsequiado por los dioses, era de los dioses. Entonces, y también antes de eso, pues ya había habido una ofrenda que le tenía que dar a Zeus, entonces Prometeo hace un engaño ahí, mata al toro y separa la carne y los huesos los unta con Zeus y los pone, entonces cuando le dice a Zeus que elija qué debe de comer, él pues, se supone que debajo de los huesos, con esa grasita que se ve ahí rica, está la carne y resulta que eran solo los huesos. Entonces esta ofensa le enfurece tanto que entonces decide castigarlo, manda a le pide a Epimeteo que haga una mujer, bueno, le pide a Hefestos que haga una mujer del barro hermosísima, bellísima, y sí la hace. Esto lo narran en los trabajos y los días de Hesiodo. Entonces, le manda a esta mujer Zeus a Epimeteo, y Prometeo ya le había anticipado a Epimeteo, no aceptes ningún regalo, desconfía de estos regalos de los dioses. Pero él, por el temor de la venganza de Zeus, decide aceptar el regalo. Es un regalo engañoso, entonces es Pandora, la bella Pandora, que le dan dotes, ¿no? Afrodita le da sus gracias, Atenea le enseña sus labores, Hermes le dota una mente cínica y un carácter voluble, mentiras en el pecho y palabras seductoras. Entonces llega Pandora y entra con esta cajita, bueno, no es una cajita, sino Ofrecito. es un barro, como una olla de barro. ¿Para qué viene el nombre? Pero ya lo perdí. Solo que la tradición popular insiste que sea una cajita, por eso se llama la caja de Pandora, ¿no? Pero bueno, es una como olla de barro. Y entonces, pues, Pandora, como con todas las cualidades que le dieron, está pues también la curiosidad, comienza a salir todos los males, salen todos los regalos. Es una ánfora de barro. Entonces, estos regalos finalmente salen todos los males para perjudicar a los hombres. Pero la última que se queda ahí guardada es la esperanza, que es cuando alcanza a llegar Epimeteo y la sierra. Pero entonces, ¿por qué se queda al final la esperanza? Es la gran pregunta que se hacen las personas que se han dedicado, los helenistas, ¿no? ¿Por qué la esperanza es el único que queda atrapado en el ánfora? Y si es el único bien que envían los dioses, mezclado con todos los males. Entonces la pregunta es, ¿era realmente la esperanza un bien? Para los griegos la esperanza no era un bien, no era un regalo, sino una desgracia, ya que esperar es estar siempre en falta de algo, es desear lo que no se tiene. Entonces el poeta pues no nos aclara tampoco qué quiso decir con eso de que no quería mezclar la esperanza con los males y la dejó ahí a salvo, resguardada en el interior de una ánfora, ¿no? Entonces, de ahí ellos pues cambia un poco las definiciones conforme pasa el tiempo. Y tenemos acá uno de los estos, permítame tantito. Bueno, ¿por qué mencionamos por qué si la esperanza, como algunos la consideran, no es tan benigna, por qué la buscamos? ¿Por qué anhelamos la esperanza? ¿Por qué la buscamos y la extrañamos con cada fibra de nuestro ser? Deberíamos detestarla, ¿no? Dice el planteamiento, dicen los psicólogos, si realmente estorba, realmente es agraviante, ¿por qué siempre estamos hablando de ella? ¿Por qué la estamos nombrando constantemente? Deberíamos de proscribirla, dice, ¿no? Entonces, la obra estoica, el tema de la esperanza se trata en las cartas a Lucilo, de Séneca, y la esperanza en ese contexto estoico se entiende como una forma de confianza en la razón y en la naturaleza de las cosas. Las enseñanzas de Séneca pueden interpretarse como una forma de esperanza en la habilidad humana para florecer independientemente de las circunstancias. Es decir, la esperanza no es solo un deseo de un futuro mejor, sino una serena aceptación de lo que vendrá, en lugar de anhelar un resultado específico. Era tener la capacidad de enfrentar cualquier resultado con ecuanimidad y fortaleza. En la India, pues
Algunos hablan de que la esperanza encontraba su lugar en el Dharma y el Karma como posibilidad de un cambio positivo a través de nuestras acciones en esta gran danza cósmica con valentía y devoción. En la Edad Media se relaciona de manera muy estrecha con religión y espiritualidad, y en ese contexto, bueno, la esperanza se puede definir como la fe en la voluntad divina, es decir, la creencia profunda en la sabiduría de la voluntad de Dios, incluso cuando no puede comprenderse. Y ahí entra Santo Tomás, 1224-1274, y que define la esperanza como la virtud infusa, ¿sí? Infundida por el poder de Dios, que capacita al hombre para tener confianza plena y certeza de conseguir la vida eterna y los medios, tanto sobrenaturales como naturales, necesarios para alcanzarla, apoyado en el auxilio omnipotente de Dios. Pero bueno, este concepto, como dije, se ha transformado y ha ido evolucionando, adaptándose con el tiempo a la necesidad humana. En la civilización del siglo XXI, la esperanza es un llamado a la acción, un desafío a la injusticia, en la promesa de un mundo más justo y equitativo. Es un grito de liberación y cambio. Es así como se trata la esperanza en pleno siglo XXI. Noten ustedes el cambiazo. Ya no tiene que ver con que las cosas te salgan mejor a ti, con que vayas a llegar a un paraíso. Es un beneficio personal, es un beneficio mayor, es un beneficio de comunidad, de sociedad. Ante todos estamos presenciando la violencia en todos los espacios, la estamos padeciendo de mil formas. Entonces, la gente, uno de los recursos, y ahorita vamos a ver por qué es un recurso importante. La psicología nos dice que la esperanza es un aliciente en la actividad humana. Es lo que impulsa a la resiliencia. Es un concepto importante, fundamental aquí, la esperanza. Es aquello que nos lleva a experimentar una y otra vez, a pesar del fracaso y las frustraciones. Este científico que ensaya y ensaya y lleva 20 años hasta que encuentra lo que está buscando. Es entonces una fortaleza, un recurso, como dije, resiliente que nos permite enfrentar los desafíos con valor y perseverancia. La presencia o ausencia de esperanza puede determinar la salud de nuestra mente, la resistencia ante los embates de la vida y la calma de nuestras emociones. Charles Snyder desarrolló una teoría que define la esperanza como una creencia en la capacidad de encontrar caminos hacia metas deseadas y la motivación para usar esos caminos. La investigación ha vinculado altos niveles de esperanza con una mejor salud mental, menos síntomas de depresión y una mayor satisfacción en la vida. Investigaciones en psicología positiva han demostrado que la esperanza puede ser un poderoso antídoto contra la ansiedad y la depresión. No se trata de un sentimiento efímero, sino de un recurso interno de la voluntad que impulsa la perseverancia y la resistencia frente a los desafíos de la vida. El poder de la esperanza reside en la capacidad de dirigir la atención a las posibilidades en lugar de las limitaciones y proyectarnos al futuro en vez de quedarnos atrapados en el pasado. Incluso se hablan de técnicas psicológicas para promover este sentimiento o esa actitud de esperanza. Robert Emerson, uno de los principales investigadores en el campo de la gratitud. Bueno, ahorita les digo por qué sale la terapia cognitivo-conductual a menudo trabaja con conceptos relacionados con la esperanza, ayudando a los pacientes a desarrollar pensamientos y creencias más positivos y esperanzadores. Esto puede contribuir a una mayor calma y reducción de los síntomas depresivos. En el contexto de enfermedades crónicas y condiciones médicas graves, la esperanza ha sido estudiada como un factor que puede mejorar la calidad de vida, reducir los síntomas de depresión. Fomentar la esperanza puede ayudar a los pacientes a enfrentar su diagnóstico y tratamiento con una actitud más positiva. Y bueno, también Feldman
ha estudiado la esperanza y su relación con la depresión. En un estudio comentado que se examinó la eficacia de una terapia centrada en la esperanza para mejorar los síntomas de la depresión. También fue estudiada como atenuador de ideas suicidas en torno a un estudio realizado por Huen Ho Yip en 2015 y se ha relacionado positivamente incluso con el buen rendimiento académico. Si han leído por ahí o han caído en sus manos este libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, psiquiatra judío, este hombre, este libro es un sobreviviente del Holocausto. Y él adentro observó que las personas que mantenían la esperanza de vida, a pesar de las atrocidades indescriptibles que les rodeaban, eran las que más probabilidades tenían de sobrevivir. Afirmó que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces la esperanza no es una simple ilusión, ni una negación de la realidad. Es el valor de enfrentar la incertidumbre, de adentrarse en la oscuridad, con la confianza de que de alguna forma encontraremos un camino. Viktor Frankl fue después es un psiquiatra y neurologista. Desarrolló la logoterapia. Es una forma de terapia que se centra en la búsqueda de sentido en la vida, como fuente de sanación. Si la vida no tiene sentido, somos nosotros que le otorgamos ese sentido. Entonces dice que en ese libro dice que incluso en las circunstancias más terribles, la esperanza y el propósito pueden encontrarse. Y que esta búsqueda de sentido es esencial para la supervivencia humana. Lo que Primo Levi también es otro autor que pudiéramos checar, también sobreviviente del Holocausto, químico de profesión, habla de sus experiencias en Auschwitz, y su obra más famosa es Si esto es un hombre, del 47. Es un relato detallado y reflexivo sobre las condiciones de vida en el campo, de concentración y las estrategias que los prisioneros empleaban para sobrevivir. Levi examina cómo la esperanza y la humanidad podían persistir incluso en las circunstancias más desesperadas y deshumanizantes. Su escritura ofrece una perspectiva profunda y empática sobre cómo la resistencia espiritual y la esperanza podían ser herramientas vitales en la lucha diaria por la supervivencia en los campos de concentración. Nos dicen que las revoluciones han nacido por la esperanza, civilizaciones han florecido, derechos humanos han sido batallados y ganados gracias a este persistente y atrevido deseo de un futuro mejor. Cómo ganaron el voto a las mujeres, cómo se está ganando este asunto también de las inclusiones, ¿no? De que están peleando tanto ahorita la gente por los géneros, que le reconozcan los géneros. Hay una esperanza de que esto suceda, pero están actuando, es decir, no es un asunto así de sentarse y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede, a ver qué me acontece, ¿no? Es una lucha, es una batalla. Bueno, hasta ahí. Y yo quisiera preguntarles, ¿por qué estamos hablando de esperanza? ¿Por qué necesitamos hablar de esperanza? Y hoy te voy a hablar un poquito acerca de cómo construimos nosotros un proyecto, cómo nos entregamos a una idea, cómo nos entregamos a un sentido. Pero antes quiero leerles un pequeño poemita de Fernando Pessoa. Dice: tenemos los que vivimos una vida que es vivida y otra que es pensada. Y la única que tenemos es la vida dividida entre la verdadera y la errada, cuál no obstante es verdadera y cuál errada. Ninguno nos lo sabría explicar. Y vivimos de manera que la vida que uno tiene es la que se debe pensar. Bueno, eso como para pensar un poquito. Me encuentro con personas que de pronto son muy intelectuales. Todo pasa a través del filtro de la razón, ¿no? Por ahí
leí algo sobre los orígenes del Homo sapiens, bueno, del humano, que dice que dentro de su convivencia con otros homínidos los masacró, los acabó con la violencia. La violencia surge mucho antes que el razonamiento, mucho antes que la conciencia. Pero nos gusta llamarnos homo sapiens, somos irracionales, pero dicen que deberíamos llamarnos homo violentos, por la gran violencia de que somos capaces de prodigar. Entonces, hay personas que si no hay una elaboración mental, no pueden proceder a un segundo paso. El segundo paso es actuar, llevar esto que tú estás pensando a tu realidad. Yo creo que muchos de ustedes conocen personas que hacen cosas interesantes, ¿no? Grandiosas. Quizá conozcas a algún esquizofrénico. Yo conozco varios que son artistas, que son músicos, que son poetas, y lo hacen de una manera excepcional. Y una vez, una charla que teníamos, una sesión de grupo, alguien de ahí se levantó y dijo, creo que tenía una maestría, tenía lenguas y no encontraba trabajo. Y esta chica con esquizofrenia, claro, está medicada, ¿no? O sea, no anda en el debrayo, ¿no? La fase así prodrómica, sino que agarra y dice, se enfada tanto, diciendo, esto no me lo puedo creer, ¿no? O sea, tú que tienes una casa, que tienes familia, que tienes esto y tienes aquello, no consigues trabajo, no puedes conseguir trabajo. ¿Qué pasa? Pero ahí entra mucho también este aspecto de la salud mental. La salud mental no quiere decir que estés ausente de trastorno, ¿no? La gente que cursa con trastornos sí tiene una habilidad tremenda para involucrarse y crear en la realidad. Entonces, quizá este amigo tenga esa proyecto. Tengo una amiga que padece discapacidad y ella acaba de terminar su doctorado, va por su tercera lengua y ella no puede moverse. Ella está, lo único que puede mover son los brazos. Y está casada con un chico que, bueno, él se puede desplazar muy bien, ¿no? Entonces, surgen preguntas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo estás manejando tus situaciones, tus sueños rotos? Que por eso hay que ir a yo hablarles un poquito también de sueños. Y mira, antes quisiera leer una pregunta de Oscar, que también es un poco lo que yo quería preguntarte al principio. Dice, lo que dice Séneca parece confundir a la esperanza con la fe. ¿Cuál sería la diferencia entre esperanza y fe? Bueno, ¿Pues lo mismo? hablamos de que la fe es una confianza excesiva, sin cuestionar, ciega. Y la esperanza, al menos en el contexto que yo la estoy planteando, es muy diferente. En Séneca, ellos aceptaban su realidad, es decir, no había drama. Oh, se enfermó mi tía y se va a morir, o me dio una enfermedad brutal y me echo a llorar y voy a sufrir. ¿No? Finalmente el estoico decía, uy, esto fue lo que pasó, estamos expuestos a estas situaciones. Y se vive con fortaleza, ¿no? Y en la fe parece que tendemos a hacer dramas, ¿no? ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que sucede. Queremos que cambie, entonces buscas una deidad, un ser superior que resuelva tus cosas. Y le prendes una veladora y haces peregrinaciones y te pones tu San Benito y haces muchas cosas. Para que, claro, que como de manera también muy pasiva, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad, pongamos un caso, una persona con diabetes, ¿qué tiene que hacer? Una dieta. Tiene que hacer ejercicio, tiene que bajar de peso. Pero ¿cuánta gente te encuentras que no lo hace? Pero entonces le dijeron que se tomara un té, hojas de sopilote o la hierba del sapo. Pues quiere que a partir de un solo té se cure su enfermedad. Quizás lo podemos llamar un acto de fe, no de esperanza. Un acto de esperanza, tú harías lo que debes de hacer, ponerte a dieta, evitar los alimentos azucarados, bajarle a los carbohidratos, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tienes la esperanza de revertir una enfermedad, que sí se puede, pero hay que trabajar en ella. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que es fe
y lo que es. O sea, no podemos confundirlo, pues el trecho es amplísimo. Aunque fíjate que mis amigos jesuitas, ellos mencionan el concepto de fe activa. No sé si otra orden lo maneja, pero yo lo aprendí con ellos. Ellos A mencionan ver. esto justo de la fe activa, que es un poco lo que tú mencionas de la esperanza activa, que es el no quedarte quieto en que algo suceda, ¿no? Entonces, tener fe de que sí, todo depende de Dios, pero yo voy a hacer todo lo posible porque eso sea realidad. No me voy a quedar sentado. Y ese concepto de fe activa puede parecerse un poquito a lo que estás diciendo, ¿no? Es como, sé que, bueno, ellos mencionan a Dios, ¿no? Sé que todo depende de Dios, pero yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que así sea realidad, ¿no? Bueno, es la frase de ayúdate que yo te ayudaré. No, la gente a veces pervierte lo que hablamos ahorita, las definiciones, las concepciones, ¿no? Y en un estado de pasividad, en un estado quizá de depresión, es muy difícil que de pronto hagas cosas. Tú estás buscando acomodarte a un discurso cómodo, acomodaticio, ¿no? Entonces, aquí les narro una historia. A ver, estamos llenos de historias. Podemos citar muchos casos en la literatura, pero también podemos citar casos reales. Yo tengo ahorita un par. Al final quiero cerrar con Saramago. Saramago es para mí realmente una figura inmensa. Y hay una historia que narra Anthony Hopkins en sus redes. Yo realmente lo sigo porque tiene cosas, me encanta ese autor. Y dice que alguna vez en un pueblo, que tú quieras, dice, opera una sequía, llega una sequía tremenda. Los animales empiezan a morir, no hay que comer, no hay nada verde, la gente empieza a morir. Entonces desesperados van y buscan al chamán de la aldea y le dice, estamos desesperados, queremos que hagas algo para que llueva. El sol llega y dice, construyan zanjas, construyan represas. Y dicen los pobladores, bueno, el viejo ha enloquecido, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? No está resolviendo nada. Acudimos a él para que nos dé una respuesta, una solución. Nos sale con esto. Y vuelven a preguntarle y él vuelve a insistir. Entonces alguien dice, bueno, no podemos perder nada. Hagamos las zanjas, hagamos la represa. Y a los pocos días cae un aguacero tremendísimo y se llenan las zanjas y se llena la represa. Esa es la esperanza. Es decir, en un ejemplo es la esperanza. Y bueno, pero ¿por qué entonces estamos hablando otra vez de esperanza, no? Porque esto tiene relación mucho con lo que nosotros forjamos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros enfrentamos en la vida. Entonces, de niños éramos soñadores, estábamos repletos de sueños. No sé si tú te puedas acordar cuáles eran los tuyos. Y en algo que estoy seguro compartimos, y si somos honestos, reconocemos el hecho de que alguna vez se nos ha roto un sueño que no floreció, se marchitó, que quedó en la adversidad y quizás se olvidó. Ese sueño roto duele. Es una interrupción, una desilusión, un anhelo que se desvanece. El dolor, por más intenso que nos parezca, tiene un propósito. Nos moldea, nos desafía y prepara para lo que se viene después. Kierkegaard decía que en el sufrimiento algunos encuentran la semilla del crecimiento, pero otros en cambio experimentan un desvanecimiento mental y físico. Sumerge más en el sufrimiento. Y nos decía que evitar el sufrimiento no es un lujo que el ser humano se puede dar. Y quizá nadie nos prepara para enfrentar el sufrimiento por la pérdida de esos sueños que se desquebrajaron y que no permitieron que lleguemos a donde teníamos planeado. Y entonces que pues tenemos que cargar cadáveres en la espalda, ¿no? Pero esos sueños rotos es un recordatorio de que las situaciones no siempre resultan como queremos. Y así es como la vida nos la presenta. Pero también pudiéramos pensar que ese silencio, ese espacio que se genera de un sueño roto, fuera de ser descorazonador, puede ser el comienzo de un nuevo desafío, necesario para nuestra supervivencia. Ponte a pensar que ese sueño
está cambiando de forma, se adapta para tomar su momento y brillar. Es el cambio, en el cambio podemos encontrar lo que pone a prueba la naturaleza del ser. Quizá puedas encontrarte en callejones oscuros, que en algún momento también te lleva a renunciar a ese sueño, pero hay una relación, como decíamos, con tu salud, con esa salud mental que estamos buscando siempre mantener y equilibrar. La vida nos lleva a veces por senderos que no hubiéramos querido transitar. Pero a veces eso es también, no podemos evitar que suceda, ¿no? ¿Cuántas veces no comprometiste tu corazón y todo tu ser en una relación, en un trabajo, en un proyecto, solo para ver cómo se desvanece en la realidad y en el tiempo ante tus ojos? La vida es un escenario y nosotros somos improvisadores. Toda vez que enfrentemos la realidad, seguramente lo vamos a hacer con temor cuando estas escenas implican sufrimiento. Pero en este juego del pensamiento se busca la posibilidad, lo que hablaba un momento, cuando tú te enfrentas a la realidad, hay un impacto. Pero es el pensamiento el que nos va a ayudar a buscar esa posibilidad de que estas ideas sean localizables en tiempo y espacio. Esta situación que está siendo creada en tu interior debe acontecer y ponerse en práctica en el exterior. Debes de tomar la decisión y la materializas como un hecho en tu realidad. Ahí entra en operación la creatividad. Entre más creativos seamos, más facilidad también tendremos de implementar. Y entra esa disposición. Y esa disposición a veces se ve obstaculizada por esa salud mental que les platico, que puede ser que tengamos unos niveles de ansiedad y depresión muy acrecentadas y no trabajadas de manera eficiente, conductas autolesivas, intentos y elaboraciones suicidas. La mente representa la realidad a través de los 5 sentidos, pero pues siempre estamos influenciados por patrones culturales, modelos de aproximación a la realidad que ya les comentaba, que nos las presenta como reales. La mente pues, se puede enajenar. Y una mente enajenada no admite discusión, porque está convencida de que vive en la verdad única. Entonces una mente rígida es la que se queda más fácil, se disloca más fácil. Bueno, hasta ahí como voy, no sé cómo vamos. ¿Qué preguntas Bien, hay? ¿Qué bien. preguntas Muy tienes? bueno. Pues Bueno, pero ajá. nada, recuerden que pueden comentar cuando ustedes quieran, preguntar en el chat. Yo lo estoy leyendo. Cualquier duda, comentario, pueden escribirlo con confianza. Ahora, para esos sueños rotos existe un consuelo. Esa persona que soñó aquellos sueños ya no eres tú. Murió ese soñador con esos sueños. Y has pagado mucho ya con creces a ese soñador. Pero ahora eres un adulto que puede formular mejor sus anhelos y sus sueños. Ya no de manera tan, ¿cómo diríamos? ¿Cuál es la palabra? Cuando eres niño, tan inocente, tan torpe. Ahora sabes que tus sueños pueden fracasar o se pueden lograr, pero ya no vas a asumir la posición de ese desapasionado fatalismo esperando que la vida o otros hagan el próximo movimiento por ti. Ya no experimentarás esa ausencia de compromiso, ni te entregarás a esa neutralidad ante los acontecimientos. Tomarás el protagonismo de las decisiones en tu vida. Ahora tienes la experiencia y eso es lo que debemos apreciar. Por cada sueño que se desvanece surge uno nuevo. Disfruta de tus sueños incluso si no se cumplen, incluso si no coinciden con lo que habías planeado para ti. En los momentos más oscuros y difíciles de la adversidad, en esos momentos en que parece que todo está roto, siempre habrá una chispa en ti esperando ser inflamada. Somos soñadores de largo aliento.
trazando con amor y audacia el sendero en el difícil relato de la vida. Allá afuera nos están esperando otros sueños. Fíjense que el amor es una situación o un evento, una emoción que está ligada a la esperanza. Las personas más entregadas al amor son las que pueden generar mayor esperanza. Y dentro de la psicología, te hablan de algunas técnicas para cultivar y mantener la esperanza. Uno de ellos es la autoconversación positiva, es decir, guiar nuestros pensamientos hacia el potencial y las posibilidades, no en un sentido ingenuo, sino reconociendo los desafíos y enfocando las posibilidades y nuestras capacidades para afrontarlas. Porque muchas veces también nos forjamos metas que son inalcanzables, ¿no? O que no se pueden alcanzar a corto plazo. Finalmente hacemos a largo plazo. La terapia cognitivo-conductual ayuda a las personas a reconstruir su perspectiva, a inyectar esperanza en su visión del mundo, a aprender a desafiar el patrón de pensamientos negativos y reemplazarlos con creencias más positivas y realistas. Y 3, la práctica de la gratitud. Puede ser una poderosa generadora de esperanza al centrarnos en lo que tenemos y hemos logrado. En lugar de lo que nos falta o hemos perdido, podemos cultivar la sensación de plenitud y abundancia que alimenta la esperanza. La esperanza también tiene, como todo concepto, su lado oscuro. Su mal uso o interpretación errónea puede llevarnos a callejones sin salida, callejones emocionales e intelectuales sin salida. Entonces, por eso a veces es importante cuidar las palabras, ¿no? Los conceptos, cómo los manejamos, cómo los entendemos, cómo los podemos aplicar. Entonces, por eso viene esta frase que decía el poeta, ¿no? Pessoa. Tenemos una vida que debemos pensar. No es una vida, la vida no la podemos dividir, es decir, quizá por cuestiones pedagógicas, de pensamiento y de actuación, pero siempre es importante pensar qué vamos a hacer. Y bueno, aquí como quisiera comentarles, seguro ustedes tienen algunos autores por ahí que podemos insertar muy bien en lo que es la esperanza. Beethoven que de pronto se le silenció el mundo y aún así compone una de las sinfonías más hermosas que hayamos escuchado, la novena sinfonía con su Oda a la alegría de Schiller. Un hombre muriéndose ya, enfermo quizá 86 años, y Goethe escribiendo su Fausto. Martin Luther King dando un discurso que le costó la vida. Tengo un sueño. Y motiva, incita a muchas personas a pelear con esta emoción esperanzadora de que las cosas van a ser distintas. Si a los negros los ha tocado batallas también lograr lo que tienen, donde están, y seguimos en esa batalla. Entonces seguramente Borges, un hombre que se queda ciego a los 50. ¿Qué sería de nosotros sin la esperanza? Quizá enfrentemos días más grises. Alguien diría, pues me quedo ciego, no, aquí se acaba, ¿no? ¿Para qué escribir? Estos hombres encuentran ese motor, este impulso. Saramago, un hombre que se creó, nació en Oshinada, nace pobre, de padres campesinos, y se tiene que mover a la ciudad, ya no puede estudiar, se hizo autodidacta, tuvo diversos trabajos, se involucró de pronto en el gobierno y se le entristecía ver tanta corrupción, tanto abuso, tanta violencia por parte del Estado. Entonces, él es un comunista de convicción y le tocó batallar la corrupción y el abuso de poder en su país. Es un comunista convencido, entonces entra en lo que le llamo la revolución de los claveles en el 74 y la que estuvo muy activo y finalmente se da el fin a la dictadura de Salazar, pero muy pronto se da cuenta de que
El único cambio que hubo fue el nombre de los gobernantes. La corrupción, los abusos, la violencia siguió igual. Entonces, decepcionado después de los 40, mejor se dedica a escribir. Ya había hecho algunos trabajos. Y tiene frases muy, muy, muy bonitas. Dice él, nací en un mundo injusto y seguramente moriré en un igual. Cuando muera en mi lápida quiero que pongan, aquí yace José Saramago y murió furioso. Moriré en la nada y me disolveré en ella. Nos decía que vivíamos tiempos complejos y quizás ya lo han sido todos, pero quizá también debamos vivir con la convicción esperanzadora de que otro futuro es posible. La noche antes de morir, Saramago, dice su esposa, se le veía muy tranquilo, amoroso, como siempre, fue a la cama. Pero bueno, Saramago antes de esto, él visita al especialista porque estaba teniendo dificultades crecientes con la visión. Y en los estudios realizados le detectan leucemia. Y bueno, ese hombre siguió con su vida tal cual, como se lo permitía su enfermedad. Su esposa decía que jamás se tiró al drama. Con esa posición estoica decía, bueno, esto es lo que pasa, somos humanos. Tal día nos va a acontecer, le va a acontecer a cualquiera. Entonces, la noche que se fue a dormir, él murió por múltiples fallas orgánicas y había escrito 30 páginas de su próxima novela. Tal así es la esperanza. Un hombre ya con un pie en la tumba, escribiendo su próxima novela. Que es realmente impresionante lo que esa gente puede hacer con este aspecto, este asunto de la esperanza. Entonces, pues, ya en su última residencia, sus lectores, miles de ellos, despiden a Saramago con los libros en la mano. Una señal de reconocimiento para este hombre. Y bueno, así brevemente, la esperanza medita realmente mucho. Hay mucho de dónde tomar, hay mucho de dónde analizar, dónde insertar, depende también del lugar donde lo mires y cómo lo vivas. Si la esperanza para ti es realmente algo que no deberías experimentar, está bien. Si crees que es algo que debieras tú trabajar, también está bien. No hay una norma, no hay una regla de cómo llevas tu vida, en qué debes de creer. El único asunto aquí es que jugamos con las palabras, jugamos con los conceptos, contamos historias. Yo creo que los humanos somos muy dados a contarnos historias. Estamos ahorita frente a una fogata digital, platicándonos historias. Entonces nos seguimos reuniendo alrededor de este fuego. Y bueno, es que quizás es todo lo que yo tenga que decir. Lo poquito que se puede, poquito que puedo decir de tanto que hay por decir de la esperanza. Y Oscar tiene una interesante pregunta. Dice, en términos kármicos, me parece que la esperanza es lo último que muere y lo primero que renace. ¿Estarán de acuerdo, maestros? ¿Qué opinas? Sabe que viendo un poquito sobre el karma, la esperanza tiene una posición también especial. Es decir, no es tan deplorada, porque de todas sus acciones que tú encaminas van a tener una repercusión. Entonces hay como esa presencia y esa persistencia de que la esperanza es útil en este trabajo kármico tuyo. Entonces es importante. Es una de las poquitas religiones creo que yo encuentro bondadosas con el término, con la práctica de la esperanza. Las otras son como más, que me parecen más insípidas. ¿Será que la esperanza ayuda a cultivar el amor? Es lo que hablaba ahorita, ¿no? De cómo el amor está Su bien relación. vinculado con la esperanza. El amor es una fuente inmensa de varios sentimientos, de varias emociones. Y podemos hablar de la empatía y encuentras el amor. Podemos hablar de los actos altruistas. Y la esperanza está muy relacionada porque para que tú puedas generar esperanza, debe haber un acto de amor hacia ti.
un acto de aprecio, un acto de creencia. Me ha tocado ver en personas en condiciones clínicas tormentosas que pierden este vínculo consigo mismos. Hay un esfuerzo tremendo por apartarse, por ausentarse de ellos. Había un paciente que me acuerdo que tenía padecía esquizofrenia, ¿no? Pero en sus momentos también lúcidos, él decía que era un mueble. Entonces él se paraba y decía, ahora soy una mesa, ¿no? Tú aquí pon tus libros, aquí te vas a estudiar, aquí. Y lo decía en serio, lo decía con firmeza. Una mesa. En ocasiones era una lámpara y quería que le pusiera un foco. Entonces no podía establecer su nombre, no podía vincular su nombre con su persona ni su cuerpo. Y no generaba ese amor, no había ese amor, ese cuidado. Tú cuando tienes amor hacia ti, sabes que si el café te hace mucho daño, dejarás de tomarlo. Sabes que si el alcohol es dañino, pues dejarás de beberlo en exceso. Entonces, dentro de este cultivo de amor, está también este cuidado y está gestándose también esa esperanza. Entonces, la esperanza se nutre del amor. Es como su hija, digamos, es como su descendiente. Y la esperanza siempre tiene algo que ver con algo bueno, ¿cierto? ¿O habrá Quisiéramos esperanzas que tengan que ver con algo malo, con deseos con, malignos? con algún malhechor que diga, tengo la esperanza Ujú. de verte 3 metros bajo tierra. Exacto. Sí, sí, hay gente que, en fin, como decíamos, de la esperanza mal manejada, Mm, mal entendida, que la esperanza debiera llevarnos. Todos los conceptos que nosotros relacionamos con conciencia, espiritualidad, buscan tener una inserción benéfica, ayuda de impacto positivo, vamos a llamar. Pero también hay gente que maneja ese otro lado, ¿no? Y emplea el odio, se cultiva el odio, pero para que tú tengas un deseo como ese, debes de sentir un desprecio por la vida. A mí me llama mucho la atención esta palabra que ponen que se llama desaparecido. Hay una canción que me gusta mucho de YouTube, el grupo YouTube, que se llama La Madre de los Desaparecidos. Ellos vienen a un concierto acá en América, llegan a Panamá, me parece, y incluso empiezan a ver muros, enormes muros, grandes. Pedro, Pedro García, 22 años, desaparecido. Juan López, 17 años, desaparecido. Fulano, desaparecido. Era un muro inmenso, desaparecido, desaparecido, desaparecido. Entonces hacen esta canción. Y, y entonces se habla de que esta palabra, por ejemplo, no debiera de emplearse o siquiera ya de utilizarse en estos contextos, porque lo que implica esta palabra es un abuso de poder, un abuso de la violencia, o un uso de violencia, mejor dicho, una impunidad y un desprecio absoluto por la vida. Entonces, hay gente que sí maneja la esperanza en este sentido, claro. Y hay gente que incluso dice, tengo odio de lo bueno, ¿no? Y pues, o ¿cómo será envidia de la buena. la envidia de la buena, ¿no? Y envidia, ¿cómo será la envidia de la mala? Entonces, trastocamos estos conceptos porque los conceptos tienen un origen muy preciso, se Claro. emplean para algo, pero de pronto al momento de insertarlos en nuestra realidad, le damos otra presencia, otro uso. O sea, hay muchas Mm, palabras que hacen mucho ruido en otros lugares. Hay muchas palabras que han cambiado y no para mejor, sino para peor. Somos expertos en usar palabras y lenguajes y muchas cosas para lastimar, destrozar al otro, ¿no? mm. Pero Y bueno, mira, aquí nos dice Marisa, mientras haya vida, hay esperanza. Sí, es la frase la predilecta frase. relacionada con la esperanza, ¿no? Pues haya vida y esperanza. Pues sí, decía por ahí este filósofo judío, se me olvidó el nombre, que es famosísimo, decía, eh, tenemos esperanza porque somos felices o somos felices porque tenemos esperanza. Entonces decía él,
somos felices porque podemos aspirar a la esperanza. Es decir, no todo está terminado, no todo está acabado. Incluso en los relatos que yo leía de mis compañeros en la facultad de tortura, y te narran unas experiencias tremendísimas, realmente tremendísimas. En ese momento contactan con el amor. Esta gente en los nazis, los campos de concentración, lo que hacía Viktor Frank era contactar el amor de una madre, el amor de su pareja, que al final, cuando él sale, las cosas están peor porque se entera que mataron a su hermano, mataron a su esposa y mataron a sus padres. Pero en esos momentos de tormento, en los momentos difíciles, él contactaba esa parte del amor. Y estos amigos míos decían, lo único que me salvaba de no fallecer en este momento, dice, era saber que había algo llamado amor que me esperaba. El amor a la vida, el amor al prójimo. Entonces, es algo muy, muy, muy fascinante, muy interesante que ocurre cuando estamos en momentos de adversidad, momentos difíciles. El amor, la esperanza siempre en ese uso, en esa posición, es realmente muy útil. Entonces, mira, yo le cambiaría la frase, mientras haya amor, habrá esperanza. Porque incluso cuando mencionabas esta esperanza activa o hacernos responsables para que la esperanza pueda surgir, incluso mentalmente podemos hacerla activa. Cuando están estos judíos encerrados, por ejemplo, no pueden hacer nada físicamente, están encerrados, o cuando están los monjes tibetanos encerrados en China, no pueden hacer nada, ¿no? O sea, físicamente no se puede hacer nada, pero mentalmente sí se puede. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahí, no? Que no es, Sí. que la esperanza activa también tiene que ver con un proceso mental, ¿será? Que involucra el amor y que se quedan en ese estado. Aunque sí, bueno, sí hay algo por hacer. Lo decía Víctor Frank, que él como sugerencia le decía a otro de sus amigos, poetas ahí, decía, siempre afeítate, nunca dejes de afeitarte. Aunque te estés quebrando de hambre y todo, tú párate firme, que ellos vean que no estás enfermo. Porque si ellos te ven frágil, encorvado, te vas a la cámara de gas. Y si observa, y sí, a las personas que dejaban de afeitarse, que empezaban a encorvarse, decían, este ya no sirve, a cámara de gas. Entonces hay algo siempre por hacer. Quizá no puedas actuar de manera abierta, pero a lo mejor en tu postura, a lo mejor, por ejemplo, en la actitud, hasta en el cambio de ropa puede ayudarte. Yo una vez tuve un paciente que se vestía de negro, una señora muy guapa, guapísima, que se murió el marido comiendo chicharrón, era toro, y nadie lo pudo salvar. Entonces, su tragedia era tanto que todo era negro, todo era oscuro, oscuro, oscuro. Y de pronto ella decía que se sentía muy mal, que se sentía muy gris, entonces alguien un día le regala ropa colorida, ropa naranja, y le dice, hazme un favor, ponte esto, solo por hoy ponte esto. Y bueno, de pronto narra cómo ese color, el simple hecho de ponerse otro color, le dio, se sintió distinta, decía, ¿no? Pero entonces siempre hay algo que hacemos, y en la mente ocurren muchas cosas, sí, pero quizá también físicamente podemos algo, aunque sea algo mínimo. Un poquito. Pues no sé si tengan más comentarios, preguntas. No sé si quieras terminar con algo, Enrique, con una conclusión, con una recomendación, con algo que nos pueda impulsar a ir de esta esperanza pasiva a la activa, ya como para ir cerrando la plática. Lo que yo diría es que no te rindas. Yo creo que en ocasiones las situaciones están muy difíciles para algunos. Hay momentos en que efectivamente no encuentras la salida. Parece que todo está complotando en tu contra. Parece que todo está desquebrajado, no hay nada de dónde asirte. Y a veces tu mente te traiciona, porque ni tu mente te puede ayudar. Pero siempre hay opciones. Por ejemplo, algo que ayuda mucho es la literatura. Cuando puedes acercarte a la literatura y leer estos pasajes. Yo cuando leo pasajes de Saracán me siento así
y más de pronto empiezo a ver un poquito Saramago, un poco de su historia, un poco de Borges, y digo, qué increíble. Estaba en una situación realmente algunos bien complicada y lograron muchas cosas. Entonces hay fuentes de inspiración siempre. Hay música que te puede sanar. Existe una meditación cuando las cosas están malísimas también. Y no tienes ni siquiera la energía de sostener la atención para una lectura, para mirar un video, tiéndete un rato, unos minutos, unos 5 minutos quizá. Contacta al cuerpo, siente tu cuerpo. Mírate, siéntate y quizá mira un poco el sol, sal a tomarte un baño de sol. Si tienes la oportunidad de una lluvia, siempre hay algo. Fíjate que esta gente que dice que de pronto están hartos de la rutina, porque todos los días son iguales, yo les pregunto, ¿de verdad son iguales todos los días? ¿O está tu situación que ya no quieres ver que las cosas pueden ser distintas? Entonces a veces nos encerramos en una confusión, ponemos tan ensimismados, nos volvemos tan introvertidos que no abrimos este espacio. Entonces siempre hay muchas cosas por hacer, una charla con un amigo, una salida, un cafecito, algo que disfrutes. Siempre va algo, aunque sea mínimo, que te ayude a sobrepasar el momento más complicado, el momento más difícil. Después tendrás un poco de energía y puedes hacer algo mejor. Pero no dejes que te avasalle el fatalismo, ¿no? De que ya no puedes hacer nada, de que ya nada es posible. Pues Enrique, muchísimas gracias por esta plática. Me recordaste un poema que hace mucho tiempo compartimos en un encuentro de Alexis, se llama La Esperanza, no me acuerdo si tú te acuerdas del apellido de Alexis, que es cubano. Es muy famoso el poema, se los voy a dejar por ahí en Facebook para que lo recordemos. Y pues bueno, recuerden que la plática se queda grabada en Facebook y en YouTube. Y Enrique, muchas gracias por esta valiosa plática. Y pues vamos a intentar ponerle pilas a la esperanza para que tenga motor y que pueda ser activa y no sea tan pasiva, ¿no? Okay. Pues muchas gracias y gracias a todos, gracias a ustedes. Gracias, Enrique, gracias a todos y a todas, que tengan una muy linda noche. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.